Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo haremos unas ricas empanadas de queso como estas que tengo aquí. Comencemos. Los ingredientes para nuestras empanadas de queso son los siguientes. Tenemos harina, sal, vino blanco, aceite y agua. Con todo esto vamos a armar una masa muy rica y por supuesto acá tenemos un buen bloque de queso. Igual, de todas maneras, esta masa te serviría para hacer otros rellenos, pero también fritos. Así que ahora vamos a comenzar con la masa. Vamos a ir agregando los ingredientes en nuestro bol. Tenemos nuestra harina, toda la harina que tenemos acá. Vamos a agregar este poquito de vino blanco para que la masa quede muy sabrosa, muy rica. Agregamos la sal, también el aceite que tenemos acá al lado. Ahora vamos a mezclar los ingredientes. En un principio mezclamos este ingrediente y ahora vamos a agregar nuestra agua. Todos los ingredientes están en la descripción del video con sus cantidades exactas, para que no tengas problemas cuando tú quieras hacer la masa. Vamos a estar mezclando acá, vamos a mezclar. Vamos a dejar todo esto aquí, vamos a empezar a mezclar con la mano y cuando ya no podamos mezclar más dentro del bol, pasaremos a la mesa. Ahora que ya no podemos seguir amasando dentro de nuestro bol, vamos a pasar la masa a la mesa. Vamos a sacar todos los residuos que pueden haber acá. Dejamos a un ladito y vamos a empezar a amasar. Vamos a estar aquí amasando unos 5 o 10 minutos, depende de la fuerza que utilices para hacer la masa, hasta que tengamos una masa lisa y firme para nuestras empanadas. Si se fijan, yo no he vuelto a agregar ni más harina, ni más agua, ni nada, porque tengo las cantidades exactas, que recuerda, las cantidades exactas de los ingredientes están en la descripción del video. Se me trabó la lengua. Y mientras que estamos amasando, te quiero pedir que dejes un like, que dejes un comentario y que me comentes si tienes alguna receta especial para masas de empanadas. Vamos a estar aquí y les voy a mostrar el resultado. Ya tenemos nuestra masa lista. Si se fijan, está blandita, está lisita. La estuve amasando por 5 minutos. Bueno, estoy acostumbrado a hacer masa. La dejamos acá un momentito, la tapamos, la dejamos reposar, descansar 10 minutos mientras que cortamos el queso. Tenemos acá nuestro queso, lo vamos a cortar en trozos, depende de la cantidad de queso que tú quieras agregarle a tu empanada. Yo lo voy a cortar así, porque quiero una empanadita ni tan grande ni tan pequeña, pero las quiero con queso. Tenemos listo nuestro quesito, también si quieres le puedes hacer un corte al medio y dejar las empanaditas más chicas. Eso es todo al gusto de cada uno y ahora vamos a armar nuestras empanadas. Vamos a empezar con el armado de nuestra empanada. Tenemos la masa ahí puesta. Vamos a agregar un poquito de harina en la mesa. Vamos a poner nuestra masita ahí, la vamos a estirar un poquito con las manos. Y ahora la vamos a estirar con un ulero. También puedes hacer las empanadas haciendo bollitos. Yo te voy a mostrar ahora de hacerla con un molde. Aunque el molde que tengo no es muy bueno, pero vamos a hacer lo que se pueda. Estiramos, la masa está flexible, está buena. Estiramos, tenemos que dejarla estiradita. La masa frita no es una masa que vaya muy gruesa, así que por eso la tenemos que estirar bastante. El único problema que tengo yo acá es que mi mesa es muy chica, así que estoy tratando de acomodar. Bueno, ahora sí quedó bien nuestra masita. Ya está delgadita, pero firme. Ahora, ¿qué haremos? Yo tengo acá un molde, un platito. Lo vamos a poner a un lado. Vamos a apretar y con un cuchillo voy a cortar la masa para hacer un molde. Así como me ha quedado a mí ahora. Tenemos el primer molde de nuestra empanada. Vamos a hacer dos empanadas. Les voy a mostrar dos empanadas. Vamos a hacer el otro molde acá. Y listo, miren. Qué fácil es armar dos empanaditas. Vamos a sacar esto acá. Después yo voy a hacer más empanaditas.
Después yo vuelvo a estirar la masa de nuevo y hacemos todo el trabajo de nuevo. Le damos un pequeño estirón a la masita, así como lo estoy haciendo ahora, y agregamos el queso. Tenemos los bloques de queso, ¿recuerdan? Que me puse acá a un lado, le vamos a poner un bloque de queso a cada empanada y movemos, aplastamos con los dedos las dos separadas, miren, movemos, aplastamos con los dedos, tienen un buen bloquecito de queso, aplastamos y ahora le damos formita. Bueno, esta parte nunca ha sido muy fuerte, que darle forma aquí a la empanadita, pero vamos a tratar de que queden más o menos lindas. La movemos un poquito para acá y aquí tenemos nuestra primera empanada de queso, las cuales van a ser, tenemos esta misma empanada, miren, la movemos para que puedan ver. Tenemos aplastado, esta masa no se despega porque está flexible, pero al mismo tiempo es firme, y vamos moviendo así. Vamos aplastando. Yo la aplasto con las manos. También hay una manera, y les voy a mostrar, que es que con un tenedor puedes aplastar así la masa. Y también se te pega. Y después lo vuelves a hacer como lo estoy haciendo yo ahora, que es con los dedos juntar la masa y queda lista. Acá tenemos las dos primeras empanadas, como les dije. Se me cayó el tenedor. Como les dije, darle forma bonita no es lo mío, pero ahora se van a freír. Vamos a comenzar a freír nuestras empanadas. Como ven, yo tengo un poquito de masa, pues con eso voy probando el aceite. Quiere decir que el aceite está bien. El aceite no tiene que estar hirviendo porque si no se nos van a quemar las empanadas por fuera, no por dentro. Acá yo tengo una empanada, si se fijan esta está más bonita porque la hice cuando no estaba grabando, porque cuando estoy grabando ustedes me ponen nervioso, que me miren. Así que ahora voy a agregar las empanadas y les voy a mostrar cuando las estemos dando vuelta y el resultado de estas ricas empanaditas de queso. Nuestras empanadas se están friendo. Ahora vamos a dar las vueltas. Miren, esta masita va a quedar muy rica. La damos vuelta y ya les voy a mostrar cuando las saque. Nuestras empanadas ya están listas, las vamos a sacar. Voy a sacar la primera, miren. La voy a dejar aquí. Una. Sacamos la otra, esperamos que se le saca el exceso de aceite. Y acá tendríamos listas nuestras empanaditas de queso. Las pueden rellenar con queso choclo, queso champiñón, solo con verduras, con un pino para empanadas también. Así que este sería el video de hoy. Espero que te haya gustado. Disfruta de estas ricas empanadas y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.